Buenas noches, al saludarlos estamos iniciando la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Reitera gobierno cubano compromiso con una emigración legal, ordenada y segura. Visitaron los 5 sitios históricos de Virán donde nacieron Fidel y Raúl. Noticias alentadoras y voluntad política de gobiernos marcan Día Internacional de Acción contra el VIH-Sida. Declaración del gobierno revolucionario. Desde principios del mes de noviembre se ha creado una compleja situación como resultado del arribo a Costa Rica en números crecientes de ciudadanos cubanos procedentes de varios países latinoamericanos con la intención de emigrar a los Estados Unidos. Varios miles de cubanos que salieron legalmente de Cuba y entraron de igual forma a un primer país de destino desde donde iniciaron su recorrido irregular en Centro y Sudamérica con destino a la frontera de México con los Estados Unidos. Esta emigración irregular se articula a través de redes de tráfico de personas que operan en la región, responsables de actos de violencia, extorsión, vejaciones y otros delitos de que son víctimas los cubanos en su intento por llegar a los Estados Unidos después de un peligroso recorrido de no menos de 7.700 kilómetros y de cruzar ilegalmente 8 fronteras. El gobierno de la República de Cuba manifestó su preocupación y se ha mantenido en contacto con los países implicados en busca de una solución rápida y adecuada, como se señaló en la declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores del pasado 18 de noviembre. La posición de nuestro país sobre este asunto fue claramente expresada durante la reunión centroamericana SICA, realizada el 24 de noviembre en El Salvador y a la que fueron invitados, además, México, Ecuador, Colombia y Cuba. Allí se abogó por una solución integral a esta situación y se denunció la manipulación del tema migratorio cubano por parte de los Estados Unidos. Todos estos países reclamaron la adopción de medidas enérgicas e inmediatas para evitar los flujos migratorios ilegales por sus territorios y se pronunciaron contra la política de pies secos, pies mojados, el programa de parole para profesionales médicos cubanos y la ley de ajuste cubano que estimulan con fines políticos la emigración ilegal, insegura y desordenada desde Cuba y son discriminatorias contra los emigrantes latinoamericanos y caribeños permanentemente deportados y víctimas de abusos, separación de familias y la violación de sus derechos humanos, especialmente de las niñas y niños no acompañados por parte de las autoridades estadounidenses. El incremento en el número de ciudadanos cubanos que, habiendo salido legalmente al exterior, tratan de arribar a territorio estadounidense después de transitar de manera irregular por naciones de América Latina y el Caribe, se asocia que, como resultado del restablecimiento de las relaciones diplomáticas y el diálogo entre Cuba y los Estados Unidos, podrían eliminarse los privilegios migratorios de que gozan los cubanos en ese país, en virtud de las políticas ejecutivas y la legislación vigentes. Desde hace décadas, en los Estados Unidos están en vigor la llamada política de pies secos, pies mojados y la ley de ajuste cubano, que conceden a los ciudadanos de Cuba un tratamiento migratorio preferencial que no se le aplica a ninguna otra persona en el mundo, lo cual los alienta a intentar llegar de manera irregular al territorio estadounidense con la certeza de que serán admitidos de forma automática e inmediata. Ello se basa en un enfoque excepcional, politizado y discriminatorio respecto a los inmigrantes de las demás naciones de la región y del mundo, que además es incongruente con la existencia de relaciones diplomáticas, el proceso de diálogo en curso entre Cuba y los Estados Unidos, e incompatible con el anunciado cambio de política hacia la isla. Hay que recordar que el gobierno de los Estados Unidos históricamente ha utilizado su política migratoria como un arma contra la revolución y ha provocado pérdidas de vidas humanas, secuestros de naves y aeronaves,
la comisión de otros actos delictivos violentos, la ocurrencia de crisis migratorias y el robo de cerebros. Está demostrado que las motivaciones de la emigración cubana son fundamentalmente económicas, como ocurre en la mayoría de los países emisores de emigrantes del mundo. En enero de 2013, Cuba anunció la actualización de su política migratoria, que incluyó facilitar los viajes de sus ciudadanos al exterior como parte de la implementación de los lineamientos de la política económica y social aprobados por el Sexto Congreso del Partido Comunista de Cuba y refrendados por la Asamblea Nacional del Poder Popular. La aplicación de estas medidas migratorias ha transcurrido de manera normal. En los últimos 3 años, casi 500.000 de cubanos han viajado a otros países por asuntos particulares, lo que representa un crecimiento del 81% en relación con el periodo 2010-2012. Los principales destinos son los Estados Unidos, México, Panamá, España y Ecuador. Estos viajes han sido en su mayoría salidas temporales para visitar a familiares, trabajar por un periodo. En este contexto, la migración de profesionales cubanos del sector de la salud constituye una preocupación para el país. Especialidades tan importantes como anestesia, cirugía general, terapia intensiva, cardiología, pediatría, neurocirugía, nefrología, obstetricia y ginecología, ortopedia y traumatología, neonatología, entre otras, han sido seriamente afectadas por la salida no planificada de personal médico vital. Para adquirir todas las habilidades y conocimientos que demanda el desarrollo de la ciencia actual en estos profesionales altamente especializados, se requieren años de estudio y experiencia laboral, por lo que es imposible lograr su formación en corto tiempo. El gobierno de los Estados Unidos, que despojó a Cuba de la mitad de sus médicos en los primeros años de la revolución, estableció en el 2006, durante la presidencia de George W. Bush, el programa de Parole para profesionales médicos cubanos, único de su tipo en el mundo, dirigido a dañar los programas de cooperación médica internacional de nuestro país y a privar de estos recursos humanos vitales a Cuba los necesitan. Tiene el perverso objetivo de promover el abandono por parte de profesionales de la medicina cubana de sus misiones en otros países, facilitando activamente su emigración mediante el uso de sus embajadas para alentarlos a ello. También las facilidades que ofrecen varios países, especialmente clínicas privadas, a personal de la salud cubano, propiciaron el asentamiento de fuerza calificada en el exterior y se han detectado redes que se dedican a la selección y financiamiento de la salida de nuestros profesionales. Desde el triunfo de la revolución, ha sido una prioridad del gobierno de Cuba garantizar altos niveles en los servicios de salud al pueblo cubano, a la que se dedican importantes recursos humanos y materiales. Universal, gratuito y accesible a toda la población, a pesar de las limitaciones económicas que enfrentamos, que se agravan por las privaciones que causa el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos. Ante la necesidad de garantizar a nuestro pueblo un servicio de salud eficiente y de calidad, así como mitigar las afectaciones que hoy se producen como consecuencia de la política migratoria selectiva y politizada de los Estados Unidos hacia Cuba y la creciente contratación no planificada de médicos cubanos en otros países, se ha decidido aplicar las regulaciones establecidas en el decreto 306 del 11 de octubre de 2012 para las salidas al exterior por asuntos particulares de profesionales médicos de diferentes especialidades que realizan actividades vitales en los servicios de salud a la población y en la actividad científico-técnica. Esto no significa que los médicos especialistas no puedan viajar o residir en el exterior, sino que se analizarán las fechas de salida del país, teniendo en cuenta el relevo de cada profesional para propiciar un ordenamiento laboral, continuidad y estabilidad del funcionamiento de los servicios de salud. El Ministerio de Salud Pública está responsabilizado con la implementación de esta regulación, la cual será efectiva a partir del 7 de diciembre de 2015. Se reitera que los profesionales de la salud que han salido del país
bajo la política migratoria en vigor, ya sea por interés económico, familiar o profesional, incluyendo aquellos que han sido víctimas de políticas engañosas que los llevaron a abandonar sus misiones y su país, pueden reincorporarse al sistema de salud cubano si así lo desean y se les garantizará una ubicación laboral similar a la que tenían con anterioridad. Por otra parte, como una contribución al ordenamiento del flujo migratorio actual y a solicitud de numerosos gobiernos de la región, el gobierno de la República de Ecuador ha decidido restablecer el requerimiento de visado para los ciudadanos cubanos que viajen a ese país, medida que anunció el 26 de noviembre y se hizo efectiva el 1 de diciembre de 2015. Otros países de tránsito han declarado que adoptarán medidas para asegurar el cumplimiento de sus leyes, específicamente las redes de tráfico de personas y el crimen organizado. Como ha reiterado en numerosas ocasiones y planteó nuevamente, sin resultados, durante la ronda de conversaciones migratorias sostenida el pasado 30 de noviembre en Washington, el gobierno de la República de Cuba demanda, una vez más, la eliminación de la política de pies secos, pies mojados, del programa de parole para profesionales médicos cubanos y de la ley de ajuste cubano, que son la causa de fondo de la emigración ilegal, el tráfico de emigrantes y la entrada irregular a los Estados Unidos de ciudadanos cubanos que viajan legalmente al exterior, en violación de la letra y el espíritu de los acuerdos migratorios suscritos por ambos países. Esto sería coherente con el contexto bilateral actual, favorecería los intereses nacionales de ambas partes y contribuiría a normalizar las relaciones migratorias entre Cuba y los Estados Unidos. El gobierno de la República de Cuba reitera su compromiso con una emigración legal, ordenada y segura, continuará garantizando el derecho a viajar y emigrar de los ciudadanos cubanos y de regresar al país según los requerimientos de la legislación migratoria, si así lo desean. En los últimos días a Ecuador recibe en visas 1210 en la sede diplomática de la Nación Sudamericana en La Habana. Este es un requisito indispensable para ingresar a Ecuador en calidad de turista a partir de este 1 de diciembre. Este martes, los cubanos que vuelan los días 2 y 3 de diciembre a la República del Ecuador han recibido sus visas de turismo. Ernesto Carmenate. Vuelo mañana a las 7:17 de la mañana y ya acabo de hacer todos los trámites, ahora voy a esperar que me den el pasaporte. Vuelo el día 3. ¿Cómo ha sido el proceso? Bien. En los días venideros, la Embajada de Ecuador en La Habana favorecerá la entrega de visas a ciudadanos cubanos que hayan comprado sus boletos antes del 26 de noviembre, específicamente en las fechas más cercanas de vuelo. Yo soy de Holguín, vuelo el día 2 hasta el día 6. Estas imágenes tomadas en horas de la tarde en la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional José Martí confirman el momento en que un grupo de cubanos partía hacia la República del Ecuador portando pasaportes con visas de turismo 1210, de acuerdo con lo estipulado por el gobierno de esa nación latinoamericana. Este 1 de diciembre, los cubanos que han tomado vuelo con destino a Ecuador lo han hecho a través de las diferentes aerolíneas radicadas en la isla y portando la visa en la nación sudamericana por un máximo de 90 días. Josley Carrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Los héroes cubanos Gerardo, Fernando y Ramón, de visita en la provincia de Holguín, llegaron este lunes a Virán, sitio histórico donde nacieron Fidel y Raúl. Nuestro corresponsal Jordani Rodríguez tiene los detalles. Al decir del héroe cubano Gerardo Hernández Nordelo, llegar hasta aquí era algo pendiente luego de haber dialogado con Fidel y Raúl una vez ya en Cuba. Virán guarda historias de la familia Castro Ruz. Para Ramón Labanino, Fernando González y familiares, vivir estos instantes es algo único. Momento especial fue para ellos conocer a José, el ahijado de Lina Ruz, quien cada 3 días deposita flores en su panteón. Ver de cerca la escuelita donde el comandante dio sus primeras clases y enseñarle a Gema que también ella es parte del futuro. Tomarse instantáneas junto a la cuna que habían visto solo en fotos, hoy les hace mejores personas. Para los 5 tiene una importancia extraordinaria. Les digo que Fidel y no
representa ese lugar, sino también porque tenía esa foto en mi celda enviada por una compañera argentina, Alicia Franco, que tuvo la oportunidad participando en uno de los coloquios de visitar este lugar y me envió la foto. Desde Virán nos escribían, los pioneros, nos escribían muchas personas y nos alentaban muchísimo. Y siempre nos decían, algún día ustedes tendrán que venir a Virán, algún día ustedes estarán aquí con nosotros. Y se cumplió. Entonces, no solo por lo que representa para nuestra historia patria este lugar, para la historia, digamos, de los movimientos revolucionarios del mundo, para las fuerzas progresistas del mundo, este lugar donde nacieron Fidel y Raúl y sus hermanos, sino para los 5, el hecho de estar aquí es de una importancia extraordinaria. Aquí nació el hombre que dijo, volverán, el hombre que con su ejemplo nos ha inspirado y guiado toda la vida. Y aquí nació también el hombre que hizo realidad esa promesa, el hombre que nos trajo de regreso a la patria. Holguín, en el oriente de Cuba, capital de la solidaridad por más de una década, cumple hoy el anhelo de tenerles. Los 5 fueron recibidos la víspera por autoridades del territorio y pueblo en general. En la actividad, los héroes cubanos años en la batalla por su regreso. El presidente de la Asociación de Amistad Canadá-Cuba, Nasir Rizvi, recibió la medalla de la amistad en un acto oficial realizado este martes en el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Esa organización, fundada en 1961, ha realizado numerosas acciones de solidaridad a favor de la Revolución Cubana. De procedencia india, Nasir Rizvi es un hombre que ha dedicado 20 años de su vida a defender la Revolución Cubana. Desde Canadá, su organización muestra la realidad de nuestro país y promueve acciones para contribuir al desarrollo de la isla. Al recibir la condecoración, Nasir expresó que todavía queda mucho por hacer. Y siento que nuestro partido ha hecho un gran trabajo y que hemos recorrido un largo camino y que hemos hecho tan grande aporte. Lo más importante es que esta presentación ha, de alguna manera, encomiado a continuar este trabajo. Durante el acto, Nasir rememoró aquel invierno de 1995, cuando recibió en Canadá al comandante en jefe Fidel Castro durante su paso por Vancouver. En los últimos años, la organización canadiense difundió el caso de los 5 héroes en ese país. También donó máquinas braille a escuelas de ciegos en la isla y hoy continúa abogando por el cese del bloqueo de Estados Unidos contra nuestro país. Diana Valido, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches, los mejores del deporte cubano en nuestro segmento. Sí, porque acaba de comenzar el último mes del 2015 y dentro de poco se hará la tradicional elección. Hace unos días comenté aquí en El Estelar que Yarisley Silva y Manrique Larduet tienen méritos suficientes para ser seleccionados como los más destacados en uno y otro sexo, aunque otros, como la discóbola Denia Caballero, los boxeadores con tan buena actuación en la serie El Campeonato del Mundo y el luchador del estilo grecorromano Ismael Borrero, también muestran magníficos resultados para igualmente ser distinguidos. Comienzo con la dama. Yarisley Silva tuvo un año excelente en cuanto a rendimiento deportivo se refiere. La hermosa morena pinareña vino de menos a más en esta temporada. Entre sus principales logros sobresalen el título en los Juegos Panamericanos, el récord nacional de 4 metros 91 centímetros y, como si fuera poco, también ganó el título mundial en Beijing, China. Por su parte, el gimnasta Manrique Larduet exhibe un recorrido extraordinario. En el Mundial de Escocia, por ejemplo, el joven santiaguero provocó aplausos delirantes y elogios de todo tipo por su tercer lugar en barra fija y la presea plateada en el concurso de máximo acumulador. Poco antes, Larduet había ganado 3 títulos y 2 de plata en la Copa del Mundo de Anadia, Portugal, mientras que en los Panamericanos de Toronto obtuvo 4 medallas de oro y un segundo lugar, este último entre los máximos acumuladores. ¿Y qué decir de los boxeadores? Yoanis Argilagos, Lázaro Álvarez, Arlen López y Julio César La Cruz. Cualquiera de ellos se merece el pergamino de mejor del año. Sus actuaciones en la Serie Mundial, los Juegos Panamericanos y en el Campeonato Universal hablan a las claras de cuán bien boxearon en este año 2015. Álvarez y De la Cruz obtuvieron sus terceros títulos en estas lides y todo indica que van camino de igualar. Y por último pierde el brillo el título conquistado por el luchador Ismael Borrero. El santiaguero superó a sus rivales de forma inequívoca en el Mundial de Las Vegas en Estados Unidos. El triplista Pedro Pablo Pichardo, el luchador Mijail López, el taekwondoca Rafael Alba y la ciclista Arleni Sierra, entre otros, también merecen que se les tenga en cuenta a la hora de la elección.
No obstante, pienso que Yarisley Silva no tendrá otro oponente de consideración que no sea su compañera de equipo, Denia Caballero. Pero entre los hombres la fraternal pugna se torna bien diferente, aunque mi voto sigue invariable. Mi voto es para Manrique Larduet, el santiaguero de 19 años. ¿Por qué? En la gimnasia, un deporte que se basa en la precisión quizás como ningún otro, es muy difícil convencer a los árbitros, en su inmensa mayoría europeos y de otras naciones desarrolladas, quienes a la hora de juzgar tienen muy en cuenta la trayectoria del gimnasta e incluso hasta su procedencia, elementos que a veces, sin embargo, en Glasgow, Manrique Larduet fue tan extraordinario que los convenció a todos. ¿Qué piensa usted? Le deseo una feliz noche. La elección del 1 de diciembre como Día Internacional de Lucha contra el SIDA surgió en 1988. Desde entonces, durante la fecha, se dan a conocer los logros y avances en pos del debilitamiento y la erradicación de la enfermedad. Este año, los medios de comunicación divulgaron noticias muy alentadoras, aun cuando reconocieron la necesidad de una mayor conciencia y voluntad para la eliminación de la pandemia. Muchos aún la consideran como la peor de las pesadillas, otros permanecen escépticos a los riesgos de su contagio y hay quienes la valoran en su justa medida, una enfermedad de gran impacto que requiere del enfrentamiento a su propagación y cuidado a sus portadores. Por tal motivo transcurrió esta jornada de actividades bajo el lema "El tiempo de actuar es ahora", un llamado a la acción para adoptar estrategias más actualizadas en la prevención de la enfermedad. El marco fue propicio a la explicación de su ensayo clínico en pacientes de todo el mundo. Asimismo, sirvió para recordar el compromiso unánime de los líderes políticos de todo el planeta, quienes indicaron el 2030 como límite para la erradicación del flagelo. En el caso de Cuba, los avances constituyen uno de los principales retos de nuestra salud pública y de sus logros trasciende el reconocimiento por ser el primer país en eliminar la transmisión del SIDA de madre a hijo. Aunque las cifras de las víctimas e infectados parecen disminuir en los últimos años, al tiempo que asciende el acceso de los pacientes a los tratamientos, urgen el compromiso, la responsabilidad, la solidaridad y la divulgación de la educación sexual. Solo así quizás también ni las buenas noticias generan una completa satisfacción y felicidad. Dairon Bermúdez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y es imposible estar en la jornada de homenaje al trabajador de la salud y no dedicarle un espacio a los médicos y enfermeras de la familia que realizan bien su trabajo. Hablamos de un programa que hoy funciona con cerca de 11.000 consultorios en todo el país, muchos de los cuales se encuentran ubicados en zonas rurales. Hace 28 años que entre Las Palmas y los cocoteros de Bacuranao se levantó este edificio, que es el único a los 4 costados. En el primer piso, la consulta. En el segundo, la casa del médico. En el tercero, la de la enfermera, que ha permanecido aquí desde la misma apertura del programa. La población confía mucho en mí, me quiere mucho, yo los atiendo. En cualquier momento estoy en la casa de los pacientes, me llaman por teléfono, vienen a la casa. Tengo la atención directamente con la población. Y de ello dan fe los pacientes. Fue atendida aquí, mis 3 hermanos, yo y mi bebé. El niño desde que nació y el otro mes igual siempre se han atendido aquí. No tengo problema de nada, cualquier hora. En este consultorio se atienden casi 1.000 habitantes de Bacuranao, pero la mayoría vive distante y por eso son largas las horas en un terreno que comprende muchas fincas y vaquerías. Hasta las mismas casas también acuden los especialistas. Lo hacemos con bastante frecuencia, sobre todo en los niños que tienen más riesgo o que son madres muy jóvenes o madres que tienen dificultades en el manejo de estos niños y entonces es importante visitarlos a ellos en su casa. Que desde las afueras de La Habana permite ver rostros sanos, gente buena y un consultorio que hace 28 años mantiene sus puertas abiertas. José Toñón, Rosa María Roca y Milenis Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hola,
tardes, ¿qué tal mis amigos? Mañana tendremos muy poca variación en las condiciones de tiempo. Seguimos con sol y unas pocas nubes y un poco más nublado para la parte oriental, parcialmente nublado, con chubasco aislado acá en esta zona del territorio nacional. Y fíjense, en el continente ya tenemos un frente frío que está avanzando, parece ser, con los datos que tenemos en este momento, que es el occidente del país, y que ahí va a dar algún chubasco, alguna lluvia y también un descenso en las temperaturas máximas, no muy grande, pero sí que, bueno, lo vamos a sentir, estamos teniendo calor en este momento. Sin embargo, del occidente hacia el este parece que no va a pasar, se va a quedar ahí. Ya le daremos más información en estos días. Por el momento, el pronóstico para mañana, pues tener una mañana de sol abundante en la parte más occidental del país, con temperatura mínima en la madrugada de 19 y hasta 23 grados Celsius. Ya por la tarde, los valores de la temperatura máxima, 29, 30, 31. Y tendremos además algún chubasco aislado quizás, alguno, aquí en la zona interior, sobre todo del territorio occidental. Pues en la parte central del territorio nacional tendremos una mañana también de mucho sol con 19 a 20 grados de temperatura mínima en la madrugada y en la tarde pues tendremos temperatura máxima también de 29 a 30 con cielo parcialmente nublado central. En la región oriental del país, la mañana la tendremos con sol y algunas nubes para la parte sur, algún chubasco aislado en Guantánamo, las temperaturas mínimas de la madrugada 18 y hasta 22 grados Celsius por la tarde, las temperaturas máximas de 30 a 31 grados, también con algún chubasco, alguna lluvia aislada en horas de la tarde, cielos parcialmente nublados en el resto. Y en los próximos días, observen ustedes que para el jueves será muy poca la lluvia, algún chubasco aislado, para el viernes habrá chubascos y lluvias en el occidente del país por el frente, más aislados para el resto. Y el sábado, algunos en el occidente y aislados en el resto, porque el frente se queda precisamente ahí en el occidente. Y en cuanto a las temperaturas, observen cómo en el occidente las máximas bajan para viernes y sábado, pero en el resto del país prácticamente sin cambio. Así que mis amigos, este es el tiempo. Les deseo que pasen una noche muy feliz y hasta mañana. Y hoy comenzaron en París las sesiones de trabajo de la Cumbre de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Los negociadores debaten sobre el borrador del acuerdo que busca limitar el calentamiento global. Saludos. París ha vivido este martes la segunda jornada de la COP21, en la que los participantes buscan alcanzar un acuerdo que frene el calentamiento de 1997. De inmediato conozca lo que ha sido noticia hasta este minuto. El presidente francés François Hollande inició la jornada con una reunión en la que participaron jefes de Estado y de Gobierno del continente africano. Hollande anunció que su país aportará 6.000 millones de euros de 2016 a 2020 para la electrificación de África. De ese monto invertirá 2.000 millones en energías renovables, reporta Prensa Latina. África sufre las consecuencias del cambio climático, aunque no es responsable de la emisión de gases de efecto invernadero. Con ese continente persiste una deuda ecológica que el mundo debe saldar. Telesur informa que le acusaron la falta de participación de los pueblos originarios, a pesar del llamado hecho por el presidente boliviano Evo Morales de escuchar a los indígenas, quienes se mantienen en defensa de la madre tierra y llevan a la cumbre ideas concretas para combatir el calentamiento global. China es un actor clave en la cumbre de París. La nación asiática es el mayor emisor mundial de gases de efecto invernadero. Pekín sigue en niveles máximos de contaminación por tercer día consecutivo, mientras el presidente chino Xi Jinping se ha comprometido en París a reducir las emisiones de CO2 del 65 al 60% antes de 2030. El mandatario expuso su deseo de que el resultado de la conferencia, pero diferenciadas, y que propicie la creación de un mecanismo mundial para enfrentar el cambio climático después de 2020. La expectativa es que en la COP21 se logre un acuerdo solidario con los más vulnerables y con compromisos de adaptación para los países en desarrollo que necesitan de acciones concretas en tiempo récord. Este martes inició en Venezuela el despliegue de más de 163.000 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para custodiar el material electoral y la seguridad ciudadana como demostración de la unidad cívico-militar existente en ese país suramericano.
Autoridades del Consejo Nacional Electoral, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Poder Popular para la Defensa dieron inicio al despliegue del Plan República, un programa de seguridad para garantizar el respeto de los derechos humanos durante los comicios del 6 de diciembre. La Fuerza Armada va a custodiar todo ese material que estamos viendo acá, material tecnológico, y además la protección, la garantía de que el pueblo de Venezuela salga confiado, libre, contento a ejercer el sufragio el día domingo 6 de diciembre. La presidenta del CNE, Tibisay Lucena, destacó que la solidez de la institucionalidad venezolana asegurará el desarrollo pacífico de las elecciones parlamentarias. Debemos hacer valer la ley con el orgullo que nos brinda actuar por la defensa de la democracia, la paz y la posibilidad de todas y todos los venezolanos y venezolanas a vivir en un país en donde es posible expresarse mediante el voto por medio de un sistema seguro y confiable. En tanto, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que el Ministerio Público activará un plan operativo especial con la intervención de más de 20.000 funcionarios que velarán por la estabilidad del proceso. Los efectivos militares del Plan República resguardarán el material electoral que se instalará en más de 14.000 centros de votación. Además, 25.000 soldados se mantendrán en reserva para actuar ante cualquier eventualidad en el país. Desde Venezuela, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y 5 personas resultaron heridas este martes como consecuencia de una fuerte explosión en la línea del metro de Bayrapaşa en la ciudad turca de Estambul. Las autoridades policiales descartaron la posibilidad de un acto terrorista, pero medios de prensa internacionales aseguraron que una bomba casera fue la causa de la detonación. Usuarios del sistema de transporte subterráneo informaron que la explosión provocó además la interrupción del servicio eléctrico en zonas cercanas a la referida estación del metro. En tanto, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, reiteró su posición en relación a la salida del poder del presidente sirio Bashar al-Assad como única solución al conflicto en ese país árabe. Por su parte, Alemania enviará 1.200 soldados a Siria sin la autorización del mandatario sirio ni la aprobación de la ONU. Adicionalmente, se supo que esas operaciones incluyen el envío de un avión de rescate y un barco de guerra para tareas de apoyo. Jorge Sosa Chacón, Redacción Internacional. El gobierno de Colombia desestimó hoy la propuesta de las insurgentes FAREP de constituir territorios especiales para la construcción de la paz. Desde La Habana, el general retirado del ejército, Jorge Enrique Mora, reiteró que su delegación no participa en el proceso de paz para dividir el país. Por su parte, la guerrilla manifestó que las fuerzas militares del Estado deben pasar a cumplir las funciones de defensa del país y dejar que la policía se ocupe de los asuntos de seguridad doméstica. El expresidente de Argentina, Carlos Menem, fue condenado a 4 años y 6 meses de prisión, además de ser inhabilitado de sobresueldos durante su mandato. También el tribunal condenó al exministro de Economía, Domingo Cavallo, a 3 años y medio de prisión y al ex titular de Justicia, Raúl Granillo Ocampo, a 3 años y 3 meses de cárcel por estar vinculados al caso. La situación económica, el independentismo catalán y la lucha contra el terrorismo centraron un debate previo a las elecciones en España, realizado por primera vez a través de Internet. En el intercambio participaron los 3 principales candidatos de la oposición, con la significativa ausencia del actual presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que volverá a representar al Partido Popular en los comicios del 20 de diciembre. Héctor Martínez, Redacción Internacional.
Muy buenas noches. Hoy comenzamos nuestro espacio con la felicitación a todos los locutores cubanos. A propósito de esta celebración, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y el Instituto Cubano de Radio y Televisión se sumaron a este reconocimiento con un emotivo acto. El premio honor a la excelencia profesional Violeta Castro y popular locutor Rafael Serrano de nuestro noticiero estelar por su innegable labor durante 38 años en los medios de comunicación. Todo lo que he hecho, lo he hecho con amor, con profundo sentido patriótico y revolucionario. Porque me sale del alma, porque me corre por mi sangre. Y con esa misma emoción con la que hablo, te digo que hasta mi último aliento lucharé para estar a la altura de este premio que se me ha otorgado. El reconocimiento a la excelencia profesional por la obra de la vida fue para un grupo de veteranos en la locución con más de 5 décadas de trabajo, como Laureano Céspedes Hernández, Ibrahim Aput, Marta Velasco, Julio Batista, entre otras. La medalla Raúl Gómez García fue entregada a las jóvenes y talentosas locutoras de nuestros noticieros, Agne Becerra y Yanela de la Rosa. Cada vez más cobra mayor reconocimiento social a la labor de nuestros profesionales de la palabra. Marixa Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La exitosa cantante puertorriqueña, oportunidad de compartir con los avileños. La Mujer de Fuego recibió en Ciego de Ávila la condición de huésped distinguida y la llave de la ciudad por parte de la Asamblea Municipal del Poder Popular. La cantante puertorriqueña Olga Tañón tuvo la oportunidad de visitar varias instituciones culturales en Ciego de Ávila, entre ellas el Museo Provincial Coronel Simón Reyes Hernández y la Escuela Elemental de Arte Ñola Sáenz Sáenz. En el plantel disfrutó del talento de los estudiantes de las especialidades de música y danza y pudo compartir con ellos su arte. La artista recibió de parte de la Asamblea Municipal del Poder Popular las condiciones de huésped distinguido en la llave de la ciudad, agasajo al que se sumó la membresía de la filial avileña de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Olga elogió al gobierno cubano por los esfuerzos en la enseñanza artística y exhortó a los pioneros a no dejar morir sus sueños. Uno de los momentos más emotivos del encuentro fue cuando un estudiante de la Estación de los Pioneros y el pueblo cubanos. Visitas de Olga Tañón a Ciego de Ávila, momento memorable para la cultura cubana y avileña. En Ciego de Ávila, Henry Godínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y esta tarde, Sonia Amelio, la mexicana universal, recibió el premio Josefina Méndez conferido por la UNIAC. Sonia Amelio, la mejor crotalista del mundo, recibió de manos del presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, Miguel Barnet, el premio Josefina Méndez, conferido a artistas foráneos vinculados a la cultura cubana. Agradezco infinito, maestro Barnet, que me hayan entregado los compañeros artistas. Imagínense qué reto, los artistas cubanos y escritores, a través de usted, mi Amelio, les quiere decir que no solo tienen al artista, a la amiga, a la mexicana, pero quien los ama profundamente. Mil gracias. Esta artista universal se ha presentado en los principales teatros de los 5 continentes, dejando en sus escenarios un mensaje de amor y entendimiento entre los seres humanos. Eva Baura Díaz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Así finalizan las culturales. Muy buenas noches. La desertificación y la sequía están entre los procesos que contribuyen al cambio climático. En Imías, al sur de Guantánamo, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo une esfuerzos al gobierno municipal, a entidades del Ministerio de la Agricultura y de Ciencia para frenar el deterioro de ecosistemas cubanos severamente degradados a partir del proyecto Manejo Sostenible de Tierras. Por las altas temperaturas. Entre la Sierra del Purial y la costa sur del municipio de Imías están las tierras de la Unidad Básica de Producción Cooperativa Helio Marnoa de la comunidad Los Cerezos.
Plantaciones de frutales y árboles de buena madera crecen en uno de los lugares de Cuba donde menos llueve y que clasificaba entre los más degradados. Hoy es un espacio transformado por las prácticas del manejo sostenible de tierras, un proyecto que coordina el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y que involucra a los gobiernos municipales, a instituciones y a personas que a nivel local intervienen en la producción agrícola. Trabajamos en la loma con los tranques para la erosión, estamos reforestando, se está haciendo miles de cosas. Las tierras producen viandas y hortalizas y una máquina forrajera optimiza el alimento para los animales. Antes regaban la tierra, había de todo. Pero a partir de que llegó el proyecto nos facilitaron un sistema de riego donde mejoró el 100% de la UPC con este sistema. Y el riego está muy controlado. Regamos de 8 de la mañana a las 11 de la mañana y cuando la temperatura está muy alta, regamos en la sesión de la tarde. En solo 6 años, el esfuerzo de quienes intervienen en este proyecto ha borrado en esta cooperativa el paisaje de tierras secas. Han transformado una zona extremadamente seca y ahora además en una temporada de sequía muy fuerte. Eso es un milagro que se puede replicar y eso es otra cosa positiva, que hay otras situaciones similares que miran a ese proyecto y quieren replicarlo. Una cooperativa con mucha y avanzaron José Martí y Máximo Gómez después de su desembarco en Playitas de Cajobabo. Subieron la montaña y acamparon en esta cueva, como atestigua Martí en su diario, bajo un farallón a la derecha del río. Tierras con historias de ayer y de hoy y que tienen como signo común el empeño de los seres humanos por transformar en algo bueno la vida. Gladys Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Fueron titulares en la emisión estelar la declaración del gobierno cubano en la que reitera su compromiso con una emigración legal, ordenada y segura. La visita de los 5 a la casa natal de Fidel y Raúl en Virán. Las actividades en todo el mundo con motivo del Día Internacional de Acción contra el VIH-Sida. Finaliza así la emisión estelar. Rafael Serrano, Áñez Becerra, deseamos pasen todos muy buenas noches. Sí, gracias por su compañía, son ustedes muy amables, buenas noches y hasta mañana.